soy Celina Murga, directora de La Tercera Orilla, película de la que vamos a hablar hoy. La Tercera Orilla surge una suma de situaciones, ¿no? Por un lado, yo sabía que quería filmar o tener un protagonista masculino, un hombre. Quería que mi próxima película fuera con un personaje masculino en el centro, digamos, y también quería explorar una edad que fuera un poco más hacia la adultez que en mis proyectos anteriores, ¿no? Bueno, la película cuenta la historia de Nicolás, un adolescente de 17 años que es hijo de Jorge, que es un médico muy conocido en esta ciudad, y de su amante de toda la vida, ¿no? De alguna manera la película va contando lo que le va pasando al personaje en un momento donde empieza a sentir que esta situación en la que está y en la que ha vivido, digamos, durante sus 17 años, ya no le resulta cómoda, no la puede sostener, no la puede llevar adelante, ¿no? Yo ya había tomado la decisión de que fuera una vez más una persona no necesariamente actor, digamos, quería que fuera alguien de la provincia. Fue un proceso de casting de más de un año, buscamos por varias ciudades de Entre Ríos, digamos, basándonos en las dos costas, en la costa del Uruguay, donde se filmó la película, y en la costa del Paraná. Y un día llegó Alián al casting, que fue muy gracioso porque llegó acompañando a un amigo, o sea, él no tenía ningún interés en participar, pero bueno, cuando salimos y lo vimos ahí sentado, fue como, ¿qué onda? Este chico tiene que entrar. No, fue muy impactante descubrir en él una mirada que era la mirada de Nicolás. Al principio fue conversar, conocerlo, ver qué elementos podía tener en común con el personaje, qué no, cuál era su mundo, digamos. También tuvimos varios encuentros previos al rodaje acá en Buenos Aires, tanto con Daniel Veronese como con Gaby Ferrero, ¿no? Había que generar esos vínculos de familia. También viajamos a Concepción del Uruguay. No soy de esos directores que quieren ir a hacer algo que ya está totalmente pensado, digamos. Me gusta cuando surge algo y que de golpe la realidad te manifiesta algo y decís, ay, no sé, este viento no me lo imaginé, pero está buenísimo. Creo que esas cosas suman mucho en el cine, y eso también puede venir de un actor que de golpe dice, pues yo no pensé que en este momento lo que iba a tener enfrente era una vaca o un telgo. Eso. Bueno, buscar la manera de que todo interactúe y que todas las áreas podamos extraer lo mejor. La verdad que estuvo buenísimo participar en el Festival de Berlín con la película. Fue maravilloso también poder estar en la sección oficial de Incompetencia, digamos. Hay un lugar mucho mayor de exposición y un interés muy grande de la gente y de la prensa por conocer la película. Fue muy bien recibida, incluso en la función de prensa, que yo no estuve, pero eso me comentaron, y que no era algo habitual que hubiera tantos aplausos en una función de prensa. Digamos, yo sabía que podían ser muy duros los críticos, y en este caso no fue así. Uno puede estar hablando de algo muy particular y que sucede en un lugar específico, pero a la vez, si uno puede lograr como tocar ciertas fibras de lo humano, eso es realmente universal y puede resonar en un montón de gente, ¿no? Y eso me parece que el cine tiene ese potencial. Scorsese estuvo involucrado en el proyecto desde el principio. Yo lo conocí en un momento donde estaba trabajando sobre el tratamiento en el 2009. Y de alguna manera, mientras yo asistía al rodaje de La Isla Siniestra, iba también en paralelo en ese año, digamos, desarrollando este tratamiento, ¿no? Diferentes versiones. En ese momento también estábamos buscando, obviamente, completar la financiación de la película, y él fue un apoyo muy grande en ese sentido, digamos, nos brindó contactos, su nombre, fue muy positivo para cerrar la financiación como queríamos hacerlo, digamos, y poder hacer la película tranquilos. Una vez que se terminó el rodaje, viajé para allá con el productor de la película, con Juan, y tuvimos una charla con él, o sea, vimos la película juntos en su oficina, en su microcine, y después charlamos con él un montón sobre la película, que fue alucinante porque
yo había vivido esa situación con él, con otras películas. Y ahí ahora estábamos con mi película, digamos, ¿no? Y bueno, fue como muy lindo como poder hacer todo el proceso. Como el cine argentino tiene una película que ganó un Oscar hace 2-3 años y películas que van a festivales, digamos. Es decir, me parece que hay una potencialidad tan grande como esquemas de trabajo y películas también muy diferentes. Quizás creo que hay algo de lo que nos tenemos que ocupar entre todos y tiene que ver con el tema de la exhibición, que creo que sigue siendo un tema que de hace varios años a esta parte que no termina de encontrar como una solución o una salida concreta para la cantidad de películas que se hacen, ¿no? Desde el lado del director, que creo que es el que nos compete un poco a todos, creo que hay que saber qué es lo que uno quiere contar, ¿no? Contarlas de cerca, ¿no? Contarlas en su ambigüedad y en su volumen. Esas son las historias que por lo menos a mí me interesa ver. Hola, soy Anaí Berneri, directora de Aire Libre, con Leonardo Sbaragli y Celeste Cid como protagonistas. ¿Qué tratás? ¿Tratás de dejarme? Luego de Por tu culpa, me había quedado con ganas de trabajar sobre la familia, de hacer una historia de amor, de un matrimonio con años, con hijos, trabajar sobre el amor y la deserotización con el paso de los años. La historia se basa en dos que están en crisis y en vez de aceptar esta crisis matrimonial deciden mudarse y construir un hogar. Y bueno, habla un poco de la construcción de una casa mientras se genera la deconstrucción de una pareja. Es una película donde el trabajo actoral es muy importante. Aire Libre se mete en la sexualidad de estos personajes y en el erotismo de estos personajes, y era muy importante su belleza, ¿no? Como el paso del tiempo va cambiando los vínculos y la belleza no tiene que ver siempre con el erotismo. Tanto Leo como Celeste fueron muy generosos porque la gran apuesta de Aire Libre es la intimidad y lograron salir de un lugar de seguridad, ¿no? Actoral. No están nunca en un lugar de pose, sino en un lugar de mucha humanidad, de mucha, bueno, por momentos de desnudez y de gran verdad, a mi entender. Trabajamos mucho desde lo actoral, trabajamos mucho desde los ensayos, desde la improvisación. Es una película con mucha catarsis. Es un tema muy universal, el tema del matrimonio y el amor. Y todos de alguna manera pusimos nuestras experiencias en juego, ¿no? Trabajamos con un nene de 9 años, donde un poco la propuesta era que no siguiera los diálogos. Y ellos aceptaron a trabajar de una forma muy alerta, ¿no? Digamos, siguiendo el trabajo de un niño que da un tipo de actuación muy viva y muy riesgosa, si querés. Yo necesito el caos en el rodaje para que eso funcione, ¿no? Algún lugar de lo caótico que le da algo muy humano y algo muy real. Bueno, el director de fotografía en Aire Libre es Hugo Colase. Para mí, bueno, fue un placer trabajar con él, un maestro muy generoso también, porque había que seguir el trabajo actoral, ¿no? Entender que la propuesta pasaba por lo actoral y a la vez acompañar desde lo estético. Bueno, el director de arte es Pablo Maestre. Y también se plegó a esta construcción que tenía que tener mucha vida y darle el hogar de cada uno de los personajes. Hay muchas locaciones, hay 17 locaciones. Termina de completar el personaje. Yo creo que siempre hay mucho de la vida personal de un director en las películas. Para mí la investigación de una película es vivir. Digo, cuanto más vida, cuanto más calles, si querés, cuanto más experiencias tiene un director, es más rica. Y muchas veces siento que los mundos que los directores
son interesantes, tienen mundos interesantes justamente. Hay películas más cercanas y menos cercanas a la vida personal. Yo siento que en mi cuarta película ya la madurez me pasa por acercarme cada vez más a mundos que están más cercanos a mi vida. Los personajes de Lucía y Manuel no están muy lejos de mi realidad, ni de mi generación, ni de la gente que me rodea. Es la primera vez que trabajo con mi hermano en la música de la película y de hecho el personaje de Lucía tiene un hermano músico que hace música con Nintendo, con Game Boys y bueno, es mi hermano el que hace la música y el que hace música con Nintendo justamente. Quería jugar con ese lugar de fin de la juventud. Me ocurre a mí y le ocurre hoy, me parece, no quiero hablar de generación, pero porque bueno, lo generacional atraviesa distintas clases sociales, pero mi generación en cierto círculo social somos una generación bastante adolescente. Me hago cargo, tengo 18 años de matrimonio, de pareja y bueno, me siento con la autoridad de hablar del amor y el matrimonio y el erotismo y el matrimonio. Como hilo conductor en mis distintas películas, son películas de personajes, son películas que apelan a la identificación del espectador y que construyen tensión a partir de la identificación del espectador, sobre todo. Pienso en el espectador, en alguien que está expectante mirando mis películas, al que le exijo que esté inmerso en la película. Necesito como de la complicidad del espectador para mantenerlo en el relato. Me interesa mucho generar tensión. Me interesa mucho lo latente y eso sin pensar en un espectador es como imposible. ¿Qué se necesita para contar una buena historia? Que entre en un campo sensible, que tenga que ver con el director, seguramente. Seguramente originalidad en la forma de contarla y luego universalidad. Siempre. Universalidad en el sentido de que no sea una historia que no le afecte a nadie, ¿no? Todo el mundo audiovisual, cine, ficción, documental, televisión, entrevistas, tecnología, notas, internet, eventos, festivales, estrenos. Todo lo que querés saber del cine argentino y de todo el mundo está acá. directoresabe.com.ar, el sitio del audiovisual. Mi nombre es Andrés Abeger, soy documentalista y acabo de participar en el Fórum de Coproducción Internacional Documental DOC Buenos Aires dentro de Ventana Sur con un proyecto titulado El Imposible Olvido, el cual recibió el premio de la DAC. Bueno, es un proyecto muy personal. Está narrado en primera persona. El título del Imposible Olvido tiene que ver con el eje conceptual de la peli y tiene que ver básicamente con cómo se puede convivir con una persona ausente. Eso está relacionado con mi padre. Mi padre desapareció en Brasil en 1978. Yo tenía en ese momento 9 años y empecé a escribir un diario infantil 2 meses antes de que él desapareciera. Yo estaba en ese momento en México exiliado con mi madre y cuando él desaparece yo dejo de escribir ese diario. Ese diario yo lo recuperé hace 1 año y medio más o menos. Entonces a partir de eso nació la idea de desarrollar un proyecto que tiene que ver no tanto con la historia o con lo biográfico en torno a la historia de mi padre, sino cómo uno hoy desde el presente convive con esa historia y con la idea central de hacer un viaje a donde residen las cosas olvidadas. El Imposible Olvido es una coproducción de Argentina como país mayoritario con México y con Brasil. Pero estamos avanzando en eso porque la idea obviamente es filmar en estos 3 países, o sea, en Argentina centralmente, en México y en Brasil. Es un proyecto que se viene gestando hace unos cuantos años y que el último año es donde encontró su forma en el tipo de relato, en narrarlo en primera persona, básicamente a partir de una voz en off y en algunos momentos aparecer en imagen. Pero es un proyecto que se está actualizando bastante con la coyuntura, porque por un lado hay cosas que están sucediendo, que es en Argentina en marzo de este año se comenzó el juicio del Plan Cóndor,
donde el caso de mi padre es uno de los casos que está presente ahí. Y también en Brasil, cuando yo viajé, declaré en la Comisión de la Verdad y ellos van a investigar el caso. Entonces, lo interesante es que, digamos, yo me estoy basando en cosas que han sucedido y en muchos objetos que tienen que ver con la historia, objetos personales, digo, ¿no? Como el diario, fotografías, diapositivas y demás, pero hay muchas cosas que están sucediendo. Este es mi quinto largometraje documental. Todos los otros tienen una narración distinta. Siempre la primera persona me pareció compleja y tiene que estar bien justificada, que tenga un sentido dramático, no que sea solamente una palmada al ego del director. Pero finalmente la película terminó derivando en un formato que incluía a la primera persona porque era la forma que esta historia podía salir a la luz. Es complejo y hicimos algunas jornadas justamente para experimentar cómo es esto de estar en los dos lados, que eso es quizás lo más complejo, porque por más que en algunos momentos estoy en imagen o estoy con la voz en off, nunca dejo de ser director, entonces nunca dejo de pensar cómo se está viendo esto, cómo está saliendo esto. Lo que a mí más me resulta interesante de este proyecto es trabajar sobre un tema que se han hecho algunas cosas en Argentina. Creo que no tantas, o sea, es muy difícil decir cuántas películas es necesario hacer o cuántos libros son necesarios escribir sobre periodos complejos de Argentina, pero sí lo que me parece importante es renovar la mirada. Y en ese sentido, lo que me parece más rico de este proyecto es que tiene que ver con eso, con contarlo desde el presente, no hacer ni una biografía de la historia de militancia de mi padre, ni hacer un documental histórico, sino cómo yo hoy convivo con esa historia, que yo tenía un padre desaparecido y a partir de que tengo hijos nace una figura nueva que es tener un abuelo desaparecido, y con estos mecanismos de la memoria y de los olvidos, que en este caso tiene una característica particular que tiene que ver con la desaparición, pero lo que me interesa mucho indagar es el vínculo padre-hijo. Que existan foros de coproducción sobre proyectos en etapa de desarrollo en torno al documental me parece esencial e importante, porque quizás el documental, a diferencia de la ficción, tiene un periodo previo bastante extenso y bastante complejo. Y que la DAC apoye y ponga el ojo sobre esas instancias de proyectos en desarrollo, principalmente, y en segunda instancia sobre proyectos documentales, me parece esencial. El documental está creciendo mucho, es una parte ya no menor quizás como hace unos años, sino bastante importante de lo que es la producción cinematográfica. Y me parece que el Doc Buenos Aires ha tenido la inteligencia de hacer un buen diagnóstico de lo que está sucediendo en el universo documental. Y por otro lado, el contacto con todos los commission editors que pueden estar presentes en los pitch para generar futuras alianzas que le convengan a las dos partes. Y aparte porque en general muchos de los proyectos que han salido apoyados del Doc Buenos Aires tienen miradas muy originales, muy autorales, muy creativas. O sea, no solo es cine documental, sino, creo, buen cine documental. Hola, mi nombre es Karina Sama, soy la directora de Madame Butterfly, un documental que hicimos en Mendoza. Espero que les guste. Yo siento que en la vida todos traemos una misión que cumplir. La misión mía en este tiempo no es ser mujer, es arrimarme lo que más pueda. ¡No! ¡No puede ser! ¡Yo no te crié para esto! Me dieron una paliza a mi mamá ese día y me echaron a la calle. Lo importante no es cómo sos, sino qué haces con lo que sos. Madame Butterfly surge en el 2010, una vez que empezamos una película, yo como asistente de dirección. La película se llamaba La Pasión de Verónica Videla, que trataba sobre la vida de una chica travesti que quiere ingresar a estudiar psicología en Mendoza.
En Mendoza hasta el 2007 existió un edicto policial que era el edicto 80, donde no podían transitar vestida de otro género. Por lo cual, obviamente, que no podía estudiar por cómo se vestía. Y tenía un documento que no le era propio. A partir de eso, y viendo la Mariana, para mí el tema del cuestionamiento de la feminidad fue muy fuerte. O sea, cómo le podían cuestionar a ella, que yo la veía mucho más femenina que yo. O sea, ¿cuál es la condición? ¿La genitalidad solamente? Uno siempre sabe del género, es que trabajan en una esquina, que viven de la prostitución y que sufren mucho. Y son muy tristes. Yo, después de conocer la Mariana, jamás te hubiera dicho justo todas esas cosas. Entonces, empecé a involucrarme. Por la misma película también había conocido a Marcela Casanova y a Carolina de la Cruz. Yo ya conocía de antes a Joseph, que es una institución en Mendoza, porque fue una de las primeras que hacía show. Cada una fue una lección, una después de la otra. Cuando llegué a las 5 dije, basta. Yo no es que hice un casting para hacer la película. Fueron llegando una a la otra y a la única que busqué fue a Paloma, porque era la que me llevaba a la parte de la prostitución, que era lo que necesitaba, porque finalmente el 90% trabajan de eso. Pero quería ver un poco el tema de las diferentes edades, de las diferentes clases sociales. En el documental yo traté de un poco de mostrar eso, el abanico que hay dentro de la diversidad sexual. Porque en realidad es muy triste calificar a una persona por lo que es sexualmente. O sea, vos no podés decir Mariana Arancibia travesti, sino deberíamos decir cada uno la condición sexual que tiene al presentarse. Yo cuando empecé la investigación ni sabía dónde iba, ni sabía con lo que me iba a encontrar. Lo único que busqué fue esa diversidad. Y el tema del travestismo y la transexualidad es una cosa como crucial, que son dos cosas completamente diferentes. Estoy hablando sin nombrar sexo porque hay tanto de varón a mujer como de mujer a varón. Yo al principio empecé con ese prejuicio de que Mendoza es muy conservadora, que es una provincia como muy cerrada y eso. Y después me empecé a dar cuenta que no, son los micromundos que uno genere. Y en ese micromundo es donde se generan esos prejuicios. Es porque nos da miedo lo desconocido. O sea, todo lo que nos resulte raro, mejor tenerlo lejos. Bastante difícil para ellas, obviamente, porque en realidad te conocen desde que sos chiquita, desde que sos chiquito. Te vieron en la escuela. O sea, Carolina hizo su transformación a los 40 años, vivió como 40 años de hombre. Hay ciertas cosas que por ahí uno mismo tiene el prejuicio de decir el interior es más conservador. La primera investigación fueron como varias entrevistas que yo hice con cada una de ellas, como para ver cómo venía la mano y de qué se trataba el asunto. Y lo filmamos en el 2013. Cuando yo ya estaba segura de que ya no le iban a prestar tanto atención a la cámara. Y hay cosas que pasan, o sea, muy, muy graciosas que pasan mientras estás con una cámara encendida y que no le prestan atención. La experiencia del festival es como muy interesante en sí, para todos lados. O sea, gracias a Dios, Madame Butterfly la invitaron a muchos festivales, hicimos competencia en muchos festivales, muchos latinoamericanos. Lo cual fue bastante importante porque en realidad vos ves qué es lo que pasa en el lugar con la película y con la gente que la vea la película. A mí me impresionó mucho el de uno en Fortaleza, en Brasil. El tema de la ley de identidad de género, eso era lo que me preguntaba. Me dice, ¿cómo ustedes que ya tienen la ley de identidad de género, que es impresionante, ¿por qué hiciste el documental? Yo le decía, pero ustedes tienen ustedes no tienen la ley de identidad, pero la parte social ya la tienen muy cerca. Nosotros tenemos una ley que en lo jurídico es de avanzada, pero la parte social la tenemos muy retrasada. O sea, ahora hay que ir juntando todo ese aspecto. Y lo que queremos mucho es el tema de potenciar a la familia, para que la familia sepa que tener un hijo, o sea, un hijo es una hija, pero siempre va a ser de esa familia. Y uno uno es de lo que viene también. Entonces, tratar de hacer que la parte del micromundo de cada una de la gente que le toca vivir este tránsito se ponga fuerte, la escuela, los maestros que no saben cómo sostener estos temas ni hablar de estos temas,
porque es como una sorpresa para gente que lo puede llegar a ver a diario y que no se da cuenta. Realmente para contar una buena historia se necesita personajes importantes, que tengan circunstancias importantes y que tengan una acción que los movilice. Yo creo que sin eso no hay una buena historia. Depende de la subjetividad del espectador. Los directores hacemos lo que podemos.